Si viajas a Brasil, vas a ver que en el horario del almuerzo en los restaurantes no puede faltar la opción de feijão y arroz. Lo mismo pasa en los comedores de las escuelas, en los hospitales y en la casa de todos los brasileros. El feijão y el arroz es un clásico almuerzo brasilero. Hace 9 años que vivo en Brasil y siempre quise aprender a hacer un buen feijão, que quede cremoso, que quede sabroso. Gracias a mis amigas y vecinas brasileras pude aprender a hacer un delicioso feijão y esa es la receta que voy a compartir hoy con ustedes. Acompañada de arroz integral y farofa, una combinación de sabores increíbles. Tenés que probar esta receta 100% vegetal y sin gluten porque realmente te va a encantar. Y para preparar este delicioso feijão te cuento que vamos a usar porotos o frijoles o alubias. ¿Cómo conoces esta legumbre en tu país? Contame en los comentarios. En Argentina le dicen porotos y voy a usar porotos negros. Se pueden usar porotos negros o porotos colorados. Más o menos voy a usar 300 gramos para 4 personas. Y voy a dejarlo en remojo toda la noche porque siempre las legumbres las dejo en remojo. Algunas personas me contaron que hacen el feijão sin dejarlo en remojo, lo cocinan directamente. Bueno, en mi caso siempre pongo en remojo las legumbres, al día siguiente les retiro el agua y los enjuago muy bien. Voy a cocinar en esta olla que se llama olla a presión. Es típica de las cocinas brasileras. Esta olla es súper útil porque ahorras muchísimo gas. Cocinás las legumbres en la mitad de tiempo. Es fantástica. Si no tenés olla a presión, podés hacerlo en una olla común. Te cuento que vamos a colocar el frijol, que ya lo lavamos, y vamos a agregar el agua. ¿Cuánta agua? Yo calculo 4 dedos por arriba de la cantidad de porotos. 4 dedos por arriba de agua. Más 3 hojitas de laurel y lo voy a cocinar por aproximadamente media hora. Si querés saber qué olla uso para hacer el feijão, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link. Mientras voy a preparar la zanahoria para hacer la farofa. La farofa es un acompañamiento típico de muchos platos brasileños. Realmente es muy rico, se hace a base de harina de mandioca. Y la voy a hacer sabor zanahoria. Voy a rallar zanahoria. Miren, se está cocinando el feijão. Y en una sartén voy a colocar aceite de oliva extra virgen y voy a colocar la taza de zanahoria rallada. Algunas personas hacen la farofa con cebolla o con ajo. Se puede saborizar de distintas maneras. Yo la voy a hacer de zanahoria, queda súper húmeda, queda muy sabrosa. Y voy a agregar una taza de harina de mandioca. Yo uso harina de mandioca tostada, gruesa. Se puede comprar fina o gruesa, cualquiera de las dos es igual. A mí me gusta gruesa, pero eso es indistinto. Y voy a colocar pimienta y sal. Si ustedes no consiguen harina de mandioca tostada, si te gustan mis recetas y querés ayudarme para que pueda seguir creando más recetas, para que el canal pueda seguir existiendo, toca el botón de aquí abajo de unirse y hacete miembro del canal Recetas de Gris. Antes de hacer la farofa pueden tostar la harina de mandioca en la sartén más o menos por entre 5 y 10 minutos, fuego muy bajito, moviendo con una cuchara de madera. Una vez que la tostaron, la pueden usar para hacer la farofa. Les cuento que la farofa se guarda en un recipiente cerrado, en un lugar fresco, mejor en el refrigerador. Dura aproximadamente 3 días y la pueden usar. Yo en casa la uso también para acompañar guisos, para acompañar sopas, hasta ensaladas. Y es ideal para acompañar el feijão o para acompañar también la moqueca, que es otro plato brasileño que hice en el canal. Les voy a dejar el link en la descripción para que también puedan prepararlo. Les va a encantar. El feijão ya pasó media hora. Les quiero mostrar, voy a hacer la prueba que hago para ver si está bien cocido. Está súper suave ya, el poroto está cocido. Lo que voy a hacer ahora es aplastarlo, que me dijeron que esto se hace para que quede más cremoso.
Si se aplasta, se puede aplastar con una cuchara de madera. La idea es aplastarlo y cocinarlo por unos 10 minutos más mientras preparo el ajo que le va a dar sabor al feijoao. Ajo tostado, tiene que estar bien doradito, bien marroncito, con condimentos, aceite de oliva, yo le pongo aceite de oliva extra virgen y condimentos a gusto, yo le pongo paprika, pimienta negra, pueden poner un poquito de comino. Los condimentos cuando apaguen el fuego. Una vez que está doradito el ajo, ahí van a agregar los condimentos y una vez que pasaron 10 minutos más que se cocinó el feijoao, van a ver que va a quedar mucho más cremoso porque lo estuvimos aplastando. Vamos a agregar el ajo, que es lo que le da el sabor particular, ese sabor tan característico del feijoao que lo hace súper sabroso. Los condimentos y el ajo tostado. Vamos a cocinar el arroz. Una taza de arroz integral, 2 tazas de agua, lo cocino por aproximadamente 25 minutos, es un arroz integral de grano fino. La gente generalmente acompaña el feijoao con arroz blanco. También me gusta acompañar con una ensalada. En este caso tengo calabacín, voy a hacer una ensalada con calabacín crudo, queda bárbara, no sé si ustedes ya probaron. Rallé el calabacín, le voy a agregar unos tomatitos, un poquito de cilantro y tengo lista la ensalada, mucho jugo de limón y les cuento que el arroz también ya está listo, así va a quedar, se consume todo el agua. Vamos a servir, miren cómo quedó el feijoao, después de poner el ajo dejé cocinar por aproximadamente 10 minutos más, en total de cocción yo le di 50 minutos en total, para que me quede con este punto así súper cremoso y se consuma bien el agua. A mí me gusta así, algunas personas me dicen que les gusta como más líquido. A nosotros en casa nos gusta con esta consistencia más cremosa y se sirve así con el arroz, la farofa y pueden agregar otros acompañamientos a este plato. No dejes de probar esta receta porque realmente te va a encantar y se va a transformar en un plato de tu semana porque es súper delicioso y es muy fácil de preparar. Cuando lo prepares en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedó. Te invito a suscribirte a mi canal Recetas de Gri si todavía no te suscribiste y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un video. Y de esa forma no te pierdas ninguna de mis recetas.